más, digamos, pedida. Sí. Vamos a decir las edades. Como mutante nosotros arrancamos como en el 80 más o menos. ¿Cuántos años tenía cada uno? No, éramos pelados, además dice que una banda y éramos dos. Éramos Omar y yo nada más. ¿Y tenía que dos, tres? Dos, no tocamos guitarra y batería. Digo, y pero de edad, 12, no, 13, 14. como 13 años. ¿Y cuántos años tiene Viola ya? Ahorita. ¿50? Yo, 53. 53. ¿Y Ramiro? Yo soy Pero paren de bolas un poco al tema para que vean esta historia tan interesante con la palabra punk, porque pues eso no se conocía. Nosotros éramos una mano de peludos, marihuanerísimos, que oíamos rock duro, pues, rock Black Sabbath, qué sé yo, Aerosmith y todos esos. Empezó a haber dentro de los parches eran los bailes que no eran bailes, pues, las notas. Entonces las notas se hacían en las habitaciones de casas a oscuras, tocando guitarras imaginarias y baterías imaginarias y cantando en un inglés criollo muy estilizado que sonaba muy parecido al inglés real. Y entonces empezó a llegar en los primeros LPs que tenía discos y uno que fue de Ramones, pero sonaba uno el único en español que nosotros escuchábamos, que era eso era Ramoncín con el Rey del Pollo Frito. Entonces, y Marica de Terciopelo, esas dos canciones venían en un sencillo y era lo único que se escuchaba en español, que se podía entender, que el Rey del Pollo Frito era como un himno era punkero, pero nadie sabía que era punkero, o sea, todos éramos peludos que escuchábamos esa corona. Y entonces pasa el tiempo y a los parches y a los conciertos empieza a caer el Jerry's Punk, ¿cierto? Entonces un grupo de punkeros que eran como rockeros de heavy metal, como glam, muy glam ellos y con truzas y tal, peludos igual, pero llevaban cadenas por primera vez. Entonces ellos llevaban cadenas por primera vez y llevaban también placas de las casas y como mucha huevona y candados. Pero el problema no era que llevaran eso, sino que donde ellos llegaban había un disturbio. Y el disturbio no era tanto porque ellos fueran agresivos, sino porque se empezó a escuchar la palabra punk, no punk, no, punk. Y se empezó a escuchar porque antes de sonar la palabra siempre se escuchaban y el otro abría la boca, recibía el gargajo y se lo tragaba. Bueno. Entonces, el que lo recibía decía, uy, qué punk. Eso cuando uno está en un concierto y empiezan a bailar gargajos entre los 5 integrantes del Jerry's Punk. Claro, entonces se vuelve un complique porque eso es uno esquiva de gargajos en el hijo concierto, pero también poco a poco se fue metiendo dentro de la gente y se volvió parte de la amistad. De la amistad, pues porque uno te le va a tragar el gargajo Claro, entonces cuando de verdad, eso creo que era el símbolo más punk que había en ese momento, y recibirlo era un acto de verdad de lealtad con la otra persona, y más adelante ya empezó a llegar el poco a los toques y empezaron a llegar otras bandas, ya antes, pues es que si en rock no llegaban discos, ni llegaban noticias, ni llegaban a Imaginen, no llegaba nada. Entonces lo que decía Moni ahora es totalmente cierto. Nosotros de alguna manera imaginábamos cómo era
y nos comíamos todas las mentiras que nos dijeran. Entonces, si nos decían, no, es que los Sex Pistols hicieron, y no sabíamos que detrás de ellos estaba Malcolm McLaren, ¿cierto? Pero uno llegaba, no, que es que ellos se vomitaron en el río y cantaron God Save the Queen y no sé qué, hicieron esto y mantener y sobredosis y toda buena, todo eso nos lo tragábamos, así es que hay que hacer. Y empieza a haber todo un grupito de personas que nos empezamos a alejar del amor, porque pues, el amor a veces es muy monótono y aburrido, y sobre todo cuando es edulcorado y lleno de ese almíbar de la paz, el amor, el color, no sé qué, y el hongo y todas esas vainas, uno empieza como a aburrirse de esa monotonía, pero encontramos una respuesta a los problemas, a decir, ¿y por qué hijo de putas? ¿Por qué yo tengo que hacer esto así? ¿Por qué no lo puedo hacer como a mí me da la gana? Yo no lo quiero hacer de otra manera. Entonces, la apreciación del no se vuelve muy importante en el punk, por eso casi todo tiene un no, una negación a lo establecido, una negación a cierto... evitar el sistema es un huevonada, que uno apenas nace y una come y caga y respira, y de ahí en adelante está metido en el sistema, porque si no, ¿qué hace? Entonces, creo que el problema, había una frase que decía que si el problema era la respuesta, debió ser una estúpida pregunta. Y de ahí en adelante fue la búsqueda de ese sonido de manera individual. Y ahí entra lo que dice Viola, porque no solamente era Manrique, Castilla, estaba Itagüí, Bello, y empiezan, eso sí, había poquita panda, muy poquita panda, porque es que no había manera, éramos agresivos ahora para los rockeros eran agresivos para nosotros, éramos agresivos para los rockeros, y se arma una franja que divide en tres el rock en Medellín. Los clásicos que son, ¿cómo era? Los vieja guardia. Los vieja guardia. Entonces, la vieja guardia. Los metaleros, que empieza a llegar toda la onda de metal muy fuerte, con bandas muy importantes como Venom, que tocan en estos días. Y entonces Venom, Merciful Fate, y por el otro lado los punqueros. Y los punqueros con menos pelos que los metaleros. Y los metaleros más de vestimenta más negra que los vieja guardia. Los vieja guardia todavía conservando pues la camisa hindú y un cierto olor a cachubí y tal. Pero básicamente ese es como el piso de lo que viene más adelante para formar las bandas, y se parte toda la historia con la guerra de las bandas, en la batalla de las bandas, y ahí se arma, ahí se ve clarísimo que eso es icónico, esa batalla, pues puta, eso rompió en toda la historia del rock en Medellín, eso fue que en el 85. ¿Y qué pasó ahí? Eso No fue un verguero porque primero se comete el error de juntar géneros, y en ese momento la radicalidad de cada uno de nosotros era un rock al parque, pero se juntaron historias. Pues es que estaba Skull y estaba Mierda y Parabellum. Kraken. Y acá en la guerra se arma. Que termina ganando. Coja el micrófono rápido. Y estaba Kraken. O sea, era Skull. Tocó un cover como La vida es como el oxígeno, como... Sí. Fue Que no algo estaba así. mal. No estaba mal, pero estaba con Parabellum, Claro, que Parabellum estaba tocando pues muerte por radiación, entonces, mutación por radiación, entonces eso era como juntar pues a Hello Kitty con Satanás. Y ahora que dices eso, yo tengo mi versión de cómo empezó la batalla, porque cuando se juntan los géneros, pues todo el mundo va a su manera a escuchar un festival, pero en el festival estaba Vicky Trujillo, y Vicky Trujillo pues tiene una idea de punk a su manera, que era un poco más new wave. Claro.
Y entonces cuando en ese momento que está esa transformación de Medellín tan fuerte, donde hay tantos gustos musicales y tan divididos, y donde hay tanto odio, porque es que había mucho odio, así no se le quisiera hacer daño a nadie, pero había mucho odio, porque la música, se aceptaban a unos, no aceptaban a los otros. No, mira, ¿sabes qué? Prácticamente era, o sea, ¿qué pasa cuando se hizo, eso lo hizo Veracruz Estero, creo que llamó en esa época. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La batalla de Ronda fue que se hizo varios grupos, eran varios grupos que gente pues, que no tenía la posibilidad de grabar, tenían pues, estudios, tenían posibilidades. Y había otras gente que tenía de pronto los recursos más, pues, menos recursos y que aquí. Entonces, la política, lo que dio realmente a la batalla de las bandas, básicamente fue que cuando hicieron la clasificación de las bandas, pusieron las bandas amateur y las bandas profesionales. Entonces, cuando ya crearon esa barrera entre los músicos, ahí fue donde empezó la protesta de todos, porque es que no fue, como le hablan, dieron prioridad a presentarse primero a ellos. Muchas bandas que eran, es que es tanto a una banda que llama Ángel, ustedes de pronto lo han escuchado. Ángel tenía otro nombre, y resulta que tuvo que cambiar el nombre de Ángel porque una banda de los profesionales se puso el nombre de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Había un choque, de un momento en el hubo como una especie de choque, claro. Entonces, pero creo que llevaba sus banderas, llevaba todo su cuento. Entonces, que otras bandas como Parabello, como Los Gladiato, como Mierda, y que ya no expresaban, que tenían su expresión social, toda su lírica pues, profunda de la poesía, de esa poesía urbana oscura. Entonces era un choque, mientras que las bandas como Sport venían a tocar temas hasta pues, clásicos de los 80 en el momento, más los temas de ella, era la oportunidad de Kraken mostrarse como banda. Entonces, hubo toda esa cuestión que hubo, todo eso en una atmósfera pesada. Cuando ya se había evento como tal, entonces la gente no aguantó, o sea, la gente se enloqueció cuando una escena de mierda, llega un loco y de los paltos de mierda con un frasco lleno de sangre, un taco blanco lleno de sangre y lo tira al escabado. Hay un loco amigo de nosotros que nos bañaron, pero y eso es una locura. Entonces resulta que la organización, también como era la fuerza de la Macarena, se levantó mucho polvo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezó el polvo, se levantó un polvo muy grande, digo que los bomberos y echaran agua. Eso es una historia prestena, pero básicamente el odio que se generó y lo que se generó en todo eso fue debido a esa clasificación absurda que se hizo en el momento, que fue lo que realmente generó satisfacción entre todas las bandas. Entonces, como nos van a clasificar a Mateo si no quedamos siempre tocando. Entonces hubo cierta dificultad. En todo lo que cuentan, digamos que hay varias cosas que también nos llevan a esto, y es, paradójicamente, sí, como que, bueno, el punk, el punk, el gargajo, como me quieran decir, el punk, termina siendo un lugar para canalizar muchos odios, ¿no? En una ciudad, en una escena, según lo que acabo de escuchar, como sacar esa rabia, no hablemos de odios, sino sacar esa rabia, pero también un lugar seguro en medio de mucha violencia y mucha rabia. Digamos que era una rabia canalizada hasta algún lugar donde no se ponía en riesgo todo lo que se estaba poniendo en riesgo, pues en Colombia, digo, finalmente estamos hablando de 80, 90, eso diría hasta ahora. Pero también, no solo eso socialmente, sino que hay algo, y poniendo al gargajo, que les ha tocado de alguna manera a muchas bandas que han permanecido en la escena del punk, y es esquivar como los gargajos del ecosistema musical y de la industria. Cómo mantenerse en el no y sobrevivir o vivir de lo que hacen, ¿no? Y generar circulación, ¿sí? Sostenimiento, divulgación, porque finalmente son un montón de clics que hacen parte de lo que es un ecosistema musical, pero que se siguen haciendo a su manera. Y eso es un ejercicio de resistencia y de recursividad, que paradójicamente desde la falta de recursos
finalmente es una filosofía de vida, porque puede que sí existan y no ya esas condiciones, pero se sigue manteniendo ahí. Y creo que eso es lo más complejo y lo más admirable que tiene la escena de punk. Bueno, con la primera parte que dijiste quiero hacer una aclaración, y es que era un lugar seguro desde el punto de vista simbólico, porque pues la cantidad de bajas físicas que están en el cementerio de nosotros es impresionante. O sea, media escena punk de Medellín murió violentamente, pero era un lugar seguro simbólicamente hablando, porque era un lugar donde podíamos ser nosotros. Y si bien nos compartíamos un gargajo, como dice Ramiro, era una cosa de lealtad. Y hasta hace muy poco, no hace nada vi un punkero tirar gargajo al aire y caer en el fuego, en el pelo de todo el mundo. Entonces, ¿cómo? No lo voy a nombrar. Entonces, quiero aclarar que es simbólico, no es que era un lugar donde nada nos pasaba, nos pasó hasta mierda, pero era un lugar donde fuimos. Y eso era lo que queríamos, poder ser, porque la ciudad, en realidad, Medellín, a mis 15 años, no ofrecía nada a una niña, sino ser por ahí, pronto demostrar, por ahí en alguna reunión caliente y ya. Entonces, nosotros ahí empezamos a descubrir, teníamos mucha rabia, y aún conservamos rabias, pero rabias muy creativas, porque la escena punk no ha sido nunca pasiva. Entre nosotros no está, por ejemplo, el público y el cantante, nosotros todos somos un parche, sino que unos montaron una banda y otros no montaron una banda, pero es un parche. Una escena donde unos estampan, otros tatúan, otros cosen, o sea, nosotros mismos como que nos proveemos de las cosas. Y ahora con más estudios y más tecnología de los más jóvenes, entre nosotros están los diseñadores, hay unos que ya saben grabar, que han montado estudios de grabación. Entonces, digamos que la inversión que hemos hecho nosotros de todos nuestros recursos, y me refiero a todos, nuestros recursos espirituales, mentales, nuestra fuerza física, la amistad, el dinero y todo, lo hemos invertido en eso, en lo que creemos y donde aún sentimos que estamos seguros desde el punto de vista simbólico para crear y para hacer, porque las otras seguridades son muy relativas y más en Colombia, pues, y con los líos de opinión. Pero digamos que nosotros, y acá voy a cerrarme a Ira porque no puedo contar la historia de todos, nosotros nos empeliculamos de pelo a pelo en que nosotros íbamos a hacer de nuestra vida, íbamos a hacer Ira, porque teníamos unos trabajos re mamones, unas jornadas que detestábamos, un problema con la autoridad hijueputa, porque a mí tan pronto me imponen, yo inmediato uso eso. O sea, así tengan la razón, yo soy capaz. Entonces estaba en un conflicto y en una necesidad de cantar, de estar con los muchachos, una manada de locos la puta. Es que no era porque es que yo estaba segura con ellos, porque es que me tenían muy protegida, no, podía salir hasta descabezada, desnucada, pero estábamos todos en eso, yo también me estaba tirando, entonces ahí era donde queríamos permanecer y empezamos a ponerle toda la fuerza. Hace como 30 años yo tenía un trabajo que no quería tener y en la prima le dije a Viola, vamos a sacar unas camisetas de Villa. Yo creo que fueron las primeras camisetas de una banda en Colombia, hace por ahí 30 o más años. Y vamos a sacar unas camisetas de Villa. Y yo le saqué cosas y dijo, listo. Y él quemó la plancha, porque habían hecho un curso de script para un garaje. Quemó la plancha, y le quedó una chimba, una bota, que todavía la hacemos, pero pues con otra plancha, porque esa está de 8 años. Entonces, la bota de Ira, y sacamos como 30 camisetas de hoy. Y nos fuimos para el centro, para un chusito que lo atendió una señora caleña que ya se murió. Y dijimos, doña Alba, nos va a ofrecer estas camisetas acá. Eso era una falta de respeto, pues ya una camiseta de Ira, un hecha en la casa, tomamos lechecita y todo la primera. Y esa señora por la noche me llamó y me dijo, oiga, mijita, eso lo vendió todo ya. En un día. Ella
Eso ya vendió todo. ¿Cómo así? Y ese día dije yo, ¿cómo doña Alba me vendió 20 camisetas en un día? Pues puta, y nosotros le dijimos al parche, hicimos unas camisetas, solo al parche, porque teníamos que pegar con el crudo cualquier cosa que hiciéramos si no había internet. Yo empecé a creer demasiado. Viola ha sido él es como un niño, pero que ya ha pasado mucho tiempo siendo niño, a los 50 años. Entonces él todo el día dibuja, él carga una bolsa con taches, en las maletas siempre, vaya para donde vaya y a lo que sea. Pues para el rock bowling le echó agujas y un hilo, porque él quiere coser. Entonces yo decía, pero este man es un putas, este man toca, canta, escribe, dibuja, putas para mí. A mí si otro no lo aprueba, en realidad me importa un culo. Entonces yo dije, es un talento. Y yo soy muy juiciosa. Yo madrugo, trabajo, hago las cuentas, tal. Nosotros empezamos a hacer un equipo con eso. Y las camisetas, pero si vos tenés eso escrito, saquemos ese libro. Pero si aquellos están tocando, digámosles que nos pongan a tocar allá. Nosotros ya no podemos andar a pie porque cargamos un tambor y una guitarra y nos compramos un carro que nos tocaba empujando. Un Fiat que ese por punta se varaba toda hora. Y entonces él manejaba y a igual le tocó, porque hasta hace poquito. Entonces ya, íbamos todos atrás y prendió y ya nos tirábamos así por las ventanas, como los durejas. Y nosotros empezamos a creer absolutamente. Y a creer hasta en las cosas que ahora están de moda, que el poder de la atracción y todo eso. Dijimos, cuando uno se mentaliza a una cosa, y nosotros nos convertimos en esto, nos convertimos en que nosotros nos levantamos a ensayar, a responder el correo, a estampar las camisas, a escribir los libros, a hacer los dibujos, a atender las llamadas, a hacer los apelos, los contactos de nosotros que no son relaciones públicas con yo no sé quién, que es muy importante, sino que este parcero es una flecha, porque está haciendo eso con él, entonces lo puede hacer conmigo, y hacer eso se nos volvió una cosa cotidiana. Y nosotros trabajamos y nos pagamos nómina y no nos dejemos 3 quincenas, como dice el meme, es que soy mi propio jefe pero me dejo 3 quincenas, no lo han visto. Pero no, nosotros no nos debemos quincenas, pero es una cosa, es como un acto de fe, es como un acto de fe, y no hemos tratado nunca ni de convencer ni de gustarle a nadie, porque nosotros siempre creemos que lo que usted haga le gusta a alguien y alguien lo odia. Entonces sencillo, déjese odiar y déjese querer y ahí va, y siempre hay batallón. Nosotros nunca nos ha faltado el batallón. Ira tiene 37 años y a donde Ira va está el batallón en todas partes. La semana pasada yo dije, allí en el 20 de julio que vinimos a tocar, yo me atreví a decir lo siguiente: somos Ira de Bogotá. Nosotros somos Ira de Medellín, Ira de Bogotá, Ira de todas partes, porque a donde lleguemos hemos llegado a unas partes insólitas que uno no sabía ni que eso existía, y allí está el batallón Ira. Entonces te respondo diciéndote que es un acto de fe con mucha disciplina, porque si nosotros nos desperdiciamos, nos volvemos mierda, pues al otro día quién maneja, quién escribe, quién cocina, quién lava las marcadas, quién empaca la maleta, que no se pierdan las cosas, quién toca, que no se le olvide. Nosotros no nos desperdiciamos, nosotros nos enfocamos absolutamente en nosotros, en la música, en el mensaje que le damos a las personas, y creemos que ha habido un feedback muy grande y hemos recibido eso también de las personas que se conectan con nosotros. Y las que no se conectan con nosotros nos parece lo máximo, porque cuando uno lo regaña, le llama la atención, lo joden, le chuzan el culo, entonces uno se tiembla más y aprende más y se ratifica en lo que está haciendo, sabiendo que tiene quien lo corrija y quien lo joda. Bueno. Entonces, voy a leer un pedacillo. Entonces dense cuenta que de una u otra forma lo estábamos haciendo. Nos estábamos metiendo en la cabeza que todo esto se podía, y cada día enfrentábamos retos que debíamos resolver con inteligencia, creatividad y un poco de dinero. No mucho, o nada en algunos casos.
Y puede ser que muchas de las tantas cosas que hicimos no tenían full calidad, pero de no haberlas hecho no tendríamos nada que contar, hubiéramos quedado a la espera de nada. En un descuido hubiéramos terminado trabajando para un alguien y nuestros deseos se hubieran quedado tirados en una basurera. Fuimos valientes, estábamos empezando y en aquella arcaica época no había quien nos parara bolas para nada. Tuvimos que actuar para poder tener nuestra ropa, o discos, o conciertos, o fanzines, revistas de punk y metal, nuestra banda, nuestra vida. La apática y escéptica sociedad solo nos decía que perderíamos el tiempo intentándolo. Y ya, y vuelvo a repetir, como lo repito tantas veces, parecíamos muy locos, pero estábamos rompiendo los esquemas de un sistema especulador y dañino, que hasta convierte en crítico a más de uno de aquellos que no hacen nada, pero juzgan todo lo que no hacen. Todo este viaje ha sido soportado por el hazlo tú mismo. Es también parte del lanzamiento de este nuevo libro de Viola, el punk de Ville, el hazlo tú mismo, que en realidad es creer en ti mismo, perdón. Es como, o sea, escuchándolos, en realidad para hacer hay que creer en que uno es capaz y que lo que uno hace, ahí está el sello. Porque antes de continuar con Ramiro en esa pregunta general, aprovechando que Viola acaba de leer un pedazo del libro, pensaba mucho en lo que decía Viola del sonido, del ser fiel al sonido, porque como el sonido va evolucionando y que la consola y que el perfeccionamiento y que la masterización y todas esas vainas, pero en realidad es como si nosotros hemos hecho lo que hemos hecho sonando así, ¿por qué tenemos que sonar diferente en virtud de que esto va cambiando esquizofrénicamente, ¿no? Porque va cambiando. Si a nosotros nos ha funcionado, por lo menos estamos bien con nosotros mismos, de hacer nuestras cosas y manejar nuestro negocio, porque se lo tenemos que entregar a alguien y perder autonomía, así quede a nuestra manera. Los libros, por ejemplo, hacer un libro es así escribo yo. Sí, puedo tener un corrector de estilo, ¿no? Que la historia que ahora se las cuentan detrás de la corrección o no de estilo del libro, y es no hay que tener un corrector de estilo, así estoy escribiendo. Entonces, ¿cómo lograr eso? Es el creer en sí mismo y traducirlo además a un sonido, porque no solo uno piensa, hazlo tú mismo, es el merch, ¿no? Es que vamos a hacer todo para vender y tal, pero en realidad tiene que ver también con la manera en que se suena, se canta, se dice. Y lo que pasa es que siempre hay como mucho obstáculo, mucha negación hacia que lo haga uno mismo, o mucha comparación, que es que porque tu banda no suena como Metallica, pues obvio, pues, primero porque no suena Metallica, pues. Y lo otro es que a nosotros nos rodea un entorno diferente, nosotros somos cada uno un ente, una persona. Pero eso sí, nosotros queremos estar en cierta escena, entonces en esa escena tenemos que hacer alguna cosa para caracterizarnos, ¿sí o qué? Y darle como por encima de la incredulidad pues tan berraca de la gente, porque a mí está en la casa es donde primero le ponen a uno la zancadilla. Ya, yo quiero mucho a mi viejo tiene 86, está vivo, mi vieja tiene 82, también está viva, yo los amo. Pero ellos fueron los primeros que me pusieron la zancadilla, que me dijeron que yo estaba loco, que yo porque andaba con esos poseídos, vestidos de negro, satánicos, que no sé qué más, que yo no iba a llegar a ninguna parte. Y cuando me salí de estudiar de la Universidad de Antioquia me dejaron de hablar, porque es que yo me salí de quinto semestre de ingeniería. Yo dije, yo no quiero ser ingeniero, pa. Me dejaron de hablar, o sea, me desconocieron. Me desheredaron, no mentira. Entonces yo me puse mi chaleco con mis estampados y salí a dar la cara por lo que yo hacía. Y pasados muchos años ya me creían más que mi hermano, que sí es ingeniero. Ya me decían, no, ese man es una boleta, usted es el que es parce. Y ahora son puro ira, no, ira, yo soy papá, ira, que yo ahí, calma, peor. Entonces también es como caracterizarte y no demostrarle, es que yo le voy a demostrar a no sé quién que es que yo lo puedo hacer, no señor.
Usted no le tiene que demostrar nada a nadie. Usted tiene que demostrárselo a usted mismo. Lo va a hacer mi lista, porque será que mi banda es muy mala, que se haga tal como usted, ¿sí o qué? Hágala, que a alguien le gustará, así sea su tía. Usted en un concierto invita a la familia, aparecen allí a las tías. Pues un concierto es mucho decir, un toquín por ahí no va. Y no dejarse como distraer por los sofismas de distracción, que eso es como una redundancia. Los sofismas de distracción, y más hoy en día, con tantas redes y con tanta información, y que todo el mundo quiere ser una superestrella. Eso sí es ya el error y la cagada más cagada, porque ahí no estás viviendo en tu mundo real. O sea, tu mundo real es el que vos haces y el que vos ganás. Que vos ganás en un escenario de un bar o en un parque. En estos días vi dos punquetos que son reíra de Roldánillo Valle, y se sacaron el redoblante y la guitarra y se pusieron a tocar como debajo de un puente, un parche ahí bacano. Y yo, uy, parce, qué envidia, weón, vieron sin nada, un ampliadito chiqui, y eso ni sonaba, eso sonaba como una chatarra. Esos manes estaban más contentos. Y Moni me llama y mira estos manes, y yo, parce, ahí están pintados, estaban creyendo en que están haciendo la resistencia ahí con su vaina, y seguro lo estaban pensando mucho tiempo. ¿Y será que nos tocamos por ahí en la calle y nos permiten el cielo? Y seguramente en la red se ve bonito, porque lo estaban haciendo con mucha autenticidad y mucho cariño. No quiero decir que no se puedan escalar niveles. Claro, si uno ve que la cosa le está poniendo bacana y que ya le dan un pastel de arequipe y un tutti por un toquín, uno dice, vea, funciona. No, y les voy a contar una infidencia, y es que para Rock al Parque, un aplauso para Belén. Una infidencia es que para este Rock al Parque, yo sigo contarles acá, tuve la oportunidad de aprender un resto de viola. Nosotros fuimos jurados del festival de las bandas que están ahora. Nos dieron pero estamos vivos. Y escuchándola a él, porque éramos tres jugadores diferentes que vemos cosas diferentes y analizamos cosas diferentes. Y Viola, para él era el más detallista de nosotros tres. O sea, desde el press-kit hasta el stage plot, hasta cómo se subieron a la tarima. O sea, era el maestro del detalle, pero decía, o sea, en lo que él explicaba en sus, digamos, argumentaciones de por qué esta banda tal y esta no, decía mucho lo que acaba de decir. Y es como, es que se crea lo que están haciendo ahí, o sea, que se les crea, que se les estén gozando, que le metan y le pongan la 10. O sea, que no es que se bajen del bus y se subieron a la tarima y como a ensayar, como a mostrar, es como que todo, en todo le metan toda, independientemente de que a uno le guste o no le guste, ¿no? Sino que se note eso, esa potencia, y creo que eso es lo que hace que una banda tenga identidad, sobre todo. Y con la identidad es que crean un batallón, porque para que crees a la identidad, nada más, el que permanece 40 años. Entonces digo que es una evidencia porque es algo muy del punk, que no se ve también, o sea, no puedo hablar por otros géneros, ¿no? Pero tú me tenías un metalero al lado juzgando, ¿sí? No sé, Black, que seguramente ve otras cosas, pero sí es algo que hay que resaltar. Ahora, llegando a Ramiro. La misma pregunta un poco para ellos dos, pero yo sí quiero hacer aquí una excepción. Pues, voy a poner una zancadilla. Porque pues sí, hay que hacerlo, y es cómo lograr, digamos, permanecer en esa esencia, permanecer con la banda. Ustedes llevan un montón de tiempo, pero aún así, digamos que tú has jugado en diferentes lugares con tu arte, ¿no? Lo has hecho también tú mismo en muchos de los casos, y también has brillado con luz propia siendo, ¿no? Ramiro Meneses, y digo como desde... Y eso también es bien importante, porque ese hacerlo uno mismo no implica necesariamente como aislarse de todo el sistema, sino también como uno juega dentro del sistema y puede jugar con todas las cosas. Porque otra persona dice, no, yo ya hago esto, me retiro de la banda y resuelvan ustedes, ¿cierto? Yo ya me fui. Y eso ha pasado con el resto de bandas. Pero en este caso no. Y él es acá el representante de la banda. Entonces por eso trae esa pregunta. A ver,
casi todo es más o menos lo mismo, y eso es lo que nos hace una comunidad tan especial a los que de alguna manera estamos dentro del mismo cuento, y nos unen una cantidad de cosas. Por ejemplo, la última vez que yo me vi con Viola y con Mónica fui a entrevistarlos, que es algo como que nada que ver, y yo de entrevistador tampoco es que sea muy bueno, pero me fui a entrevistarlos en un programa de cultura que se hacía sobre la ciudad de Medellín. A mí me pasa que como manejo tantas disciplinas, algunas están como en unos niveles absolutamente superfluos o farandescos o de otra manera en donde yo perfectamente no encajo. Siempre soy como un ladrillo que está descuadrado, sea en el mundo de la actuación, en el mundo de la dirección, en el mundo de la presentación, lo que tenga que ver con cine, arte, cultura y toda la vaina en general. Pero sí he podido como entender, y eso es un poco lo que estamos hablando, y es que cuando Viola dice somos unos entes, somos unas entidades respetando la integridad de lo que somos, aparece el punquero. Por decirte, podemos decirle punquero a muchas cosas, porque para mí Bukowski era un punquero, ¿cierto? Entonces, y él seguramente no lo sabía, él seguramente pensaba que era un borracho. También era un borracho. Sí. Era un punquero borracho. Pero entonces, digamos que a mí la apreciación de lo que tiene que ver con el punk, desde mi punto de vista, es el individuo. Es el individuo y el que uno tiene esta vida que hacer porque le da poca gana, porque de lo contrario no hay otra forma de encontrar identidad. Si no, arranque para donde va Vicente, que allá van todos. Pero cuando yo reconozco lo que soy, puedo seguir manteniendo una actitud coherente con cualquier cosa que yo haga en la vida, sea cualquier disciplina, la que sea, en la misma pintura, o si fuera diseñador de moda, seguramente también tendría ese tono, que me he encontrado una cantidad de punqueros que el uno es camarógrafo, el otro es enfermero, el otro maneja una ambulancia, el otro es diseñador de modas, y así sucesivamente. Son unos personajes que tienen clarísimo lo que son. ¿Qué me pasa a mí con la música? Yo le he intentado, cuando Omar a mí me dejó huérfano, y lo quiero, porque cuando yo, hay un momento donde Omar me dice, hermano, yo no voy a volver a tocar punk, yo sigo con música clásica. Y yo me quedo huérfano, y en medio de la orfandad voy y busco cariño donde vuelvo. Y entonces formamos una banda que se llamaba Mercado Negro. No teníamos instrumentos, pero teníamos ideas. Y tocábamos en una piecita, al comienzo con almohadas y no sé qué, y después yo conseguía ahí con un redoblante, y con el redoblante hacía el bombo, el platillo, y hacía todos los demás instrumentos. Y mientras tanto, el hermano de Eduardo tocaba los teclados, y luego conocí a unos pelados que acaban de llegar de Estados Unidos, unos guitarristas que tocaban como tenían el estilo de The Clash. Entonces esos los pusieron a sonar impresionante, y la banda, cuando yo me vine para Bogotá, ellos continuaron con la banda, y los hermanos de rock and roll. Y los Duque, Gabriel Duque y Juan Duque. Y ellos siguieron con Mercado Negro. Yo me vine para Bogotá, y aquí volví a quedar huérfano, y me encontré con Dani Tatú, que mucha gente también conoció a Dani Tatú, que fue uno de los primeros tatuadores, un belga como de 2 metros, que tatuaba aquí cerquita, allí hacia el lado de allá, en un localito ahí pequeño. Y montamos Contra la Pared con un punkero que no sabía que era punkero, pero
siempre terminamos en unos hijueputas tropeles, tocamos en un velorio, tocamos en unos otros que un manager que él se autodenominó manager y nos llevó, no, que es que vamos, que es que el muerto era rockerísimo y éramos tocando nosotros ahí en una sala cuando todavía velaban a la gente en las casas. Y entonces eso era como por los lados de San Luis en Chapinero. Después vuelvo y quedo loco y ya más adelante monté el dúo de Los Intestinos, que fue la primera vez que yo toqué en Rock al Parque. Y pues era una banda como de 11 músicos con cosas muy irreverentes. Y yo antes de montar esa banda, yo le dije a Omar, marica, véngase para Bogotá, que vamos a montar una banda que o sigamos tocando, o yo voy a hacer el dúo de Los Intestinos, y Omar se vino, y a los días de venirse, Omar me dice, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Entonces se volvió. Y yo seguí, apareció el florero. Y con el pasar del tiempo, como en el 2010, volvimos nuevamente como a sintonizarnos y a montarnos, pero ya apareció Peste Mutantes. Entonces, al aparecer Peste Mutantes, me parece un trabajo muy acertado de los muchachos haber seguido de testarudos con unos temas que se han vuelto muy importantes, icónicos, que forman parte de la lista de las canciones de mucha gente, y montan, unen dos bandas que son muy compatibles, porque cuando yo escuché a Peste, yo fui a escucharlos en un ensayo en Castilla, nosotros vivíamos en Manrique, y yo fui y escuché a Peste y yo dije, pues, puta banda tan buena. Y para mí es un orgullo como estar con Peste, de que Omar se haya fusionado con Peste y haya montado Peste Mutantes. Y con el pasar del tiempo yo me volví proveedor de letras. Entonces lo que yo hago es, estoy muy pendiente de las letras, mando letras, y hemos sacado como cosas nuevas, pero cada vez que me les puedo pegar, me les pego a los conciertos y pues ahí hemos venido tocando, no siempre puedo a veces, pero por fortuna tienen un vocalista que me supera y yo soy solamente ahora como un acompañante y estoy muy orgulloso de que hayan continuado tirando. Yo no sé si ustedes saben esto que nosotros hicimos, pero les voy a contar por si lo saben. Ustedes se habían desintegrado pues para que Omar se fuera a tocar música clásica. Y entonces esas putas canciones que son muy importantes y que son himnos. Y nosotros nos invitaron a Rock al Parque en el 2005. Y me dijo Viola, toquémonos un tema de un medallo. Y entonces, bueno, pues que estúpidas miradas. Y nos vinimos y estábamos en pleno concierto. ¿Ustedes sabían o no? Y en pleno concierto dije yo, bueno, les traemos este regalito de Medellín. Y empiezo tan, tan, tan. Y ese mierdero tan hijo. Eso movió todo el planeta con esa canción. Yo no sé si a ustedes les quedó después sonando y dijeron, ¿cómo la tocó Ira y nosotros no volvamos a tocar? Yo creo que pudieron haberse ilusionado un poquito, pero ¿saben qué? Eso es un poco descomunal. Para nosotros fue un orgullo que ustedes la tocaron. Y fue muy agradable porque el miércoles nosotros estábamos cesantes. Y que ustedes hayan retomado eso es un orgullo por la calidad de banda que son ustedes y esos son para nosotros fue una para nosotros fue igualmente orgullo
hacerlo porque ellos estaban en esa guerra tan berraca y abrieron con un machete una selva muy difícil de abrir en Medellín y en Colombia, y se la ingeniaron ellos mismos para hacer esas canciones, para ser los compositores de ese estilo, de esas canciones, de lo que llevaba el sello que nosotros llamábamos Pumerarios, que Pumerarios era el sello, y nosotros somos Colombia, claro, obvio, porque nosotros no tenemos nada de regionalismo, absolutamente nada, ni una ápice. Nosotros, como decía Moni, nos quieren en todos lados, sino que decirle a Medellín Medallo era también una creación de allá, de los punes, los metaleros. Decirle a Medellín Medallo no lo inventó ningún letrado. Eso fue del parlache, del medallo, del parce, del pum. Entonces para nosotros fue igualmente orgullo poseer esa música un momento y traerla como marica, les traemos un regalo, tenga, y bacanísimo. Bueno, ahí voy a hacer, es que ya me están presionando con el tiempo, porque como bien saben, vamos a ver la película, estrenar la película de los ilegales, y también vamos a hablar con ellos. Entonces, tenemos la oportunidad de que alguien haga una pregunta. Antes, bueno, no se vale la mano. No. Yo no quiero hacer una pregunta, sino que a modo de homenaje, me gustó lo que dijo, que muchas bandas abrieron el monte con machete, y sería bueno que por favor nombraran las bandas que hicieron ese mismo papel, porque fue un parche y que sería muy bueno recordarlos para que la gente los tenga presentes en este momento. A modo de gratitud, porque fueron unos guerreros al lado de ustedes también. Pues vámonos acordando, mira, me vino PSN, Desconcierto, Fértil Miseria. No, Pene, Las Pichurras, Los Desadaptados, Antitodo, ayuden. Antioquia la Podrida, una Mario Chaquetas, HPHC. Anarquía. En este libro había una lista Peste, NN, Mutantes, Pichurrias, Pene, Los Podridos, Anarquía, Futuro Simple, Mierda, SS, SIDA. Escombro. Censura, Cuidado con la Begonia, Bastardo sin Nombre, Agresión Social, Desconcierto, Desadaptados, Ira, Sociedad Violenta, Antitodo, Aversión, HPHC, Humano X, Imagen, Rasix, CTC, Discrepancia, Desastre, Antioquia la Podrida, Fértil Miseria, GP, Desahogo, Poco, Denuncio, Rechazo, Nadie, todos cambiamos en Medallo. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta que quiera hacer? Aquí. Sí, ahí Y faltaron porque no mencionaste versión. Dale si lo fácil. Primero saludarlos, decirles que los admiro muchísimo. Más que una pregunta, es un comentario con respecto a lo que mencionaban de la convocatoria de Rock al Parque. Mi banda se presentó, nosotros somos Gato Loco. Cuando yo me enteré, no, que David Viola va a ser uno de los jurados, y yo, no, ese man nos va a querer. Y fue que más duro nos dio. Nos dio durísimo, yo no, corazón partido, pero nada. Una inspiración, ustedes son muy bacanos, la Peste también. Marica, les quiero mucho, pero ustedes me inspiran todos los días. Así que Aquí entre nos, que no salgan entre nosotros, no haga vuelta retesa porque se presentan como más de 400 bandas. Y pues obviamente yo me inscribo como jurado con mi hoja de vida, y pues porque eso es un trabajo y estoy allí rebuscándome la vida, ¿cierto? Y es reteso porque es reteso ya, porque es demasiadamente parce, y yo en ese momento yo diría, marica, si por mí fuera yo hacía un concierto con las 400 bandas, ¿cierto? Y es más reteso cuando me combinan con Simona y con Juan, y somos los tres todos distintos. Entonces ahí se vuelve eso, mejor dicho, que yo soy en la casa, yo digo, ¿yo por qué me metí en eso?
Pero igual le pongo moral y la saco, y muchos parceros me preguntan y me dicen cosas con mucho respeto como vos. En estos días estoy hablando con el parcero del Punto Ska, que también me lo encontré en el 20 de julio, me dijo, ay, ¿qué hora le pasó, marica? De puta, es que tenían los pitos muy desafinados. Y a veces hay cosas pues, muy técnicas, pero a veces hay cosas que uno dice, puta, son tantas bandas y tan buenas, y le digo, solo le voy a decir una cosa, las casi 40 bandas que pasaron a audicionar en la media torta, parce, todas podrían estar allí, eso se vuelve una cosa religísima, pero puta, a lo último es así, sí o qué, y entonces pues se hace con mucho cariño, y igual están allí todavía, Gato Loco, dele duro y verá que son un hijo, vas para adelante. También los queremos mucho, parce. Bueno, pues para finalizar, era solo una pregunta, perdón. Ya nos toca ir finalizando. La invitación son varias. Una, que caigan mañana, por supuesto, Rock al Parque, presentantes, IRA, ilegales, eso va a estar impresionante. Así que la Yo no invitación sé cómo voy a tocar porque como tengo que me discharge. va a estar duro. La otra invitación es que pues Mónica y Viola trajeron aquí, hechos por ellos mismos, 2 de los libros, ¿no?, que ha sacado Viola, entonces pues están acá. Este que se está lanzando, hazlo tú mismo, do it yourself, así que ahí están, para quien quiera llevarlo. Y pues la otra invitación es que yo creo que gracias a ustedes es que ustedes también permanecen, y gracias a todo este parche, entonces gracias por haber venido aquí al Teatro México, de verdad, por haber hecho parte de esta charla. Y pues lo que decía Ramiro en realidad es como una gran conclusión de no tenemos nada, pero tenemos ideas y tenemos ganas y creemos en sí mismos. Todo el resto va modificándose, y creo que sobre todo ser fiel a los principios y ser coherente, que también lo decía Ramiro, ha sido algo que los ha identificado a todos de muchas bandas de punk, que independientemente de todas las vueltas que da la industria y de la precariedad laboral que vive Latinoamérica y Colombia, que es algo real, pues la siguen guerreando todo el tiempo por lo que realmente aman, y ahí pues está todo. Así que un aplauso para ustedes, para ustedes.